Créase o no, Satanás ha engañado a la mayoría de las iglesias de este mundo para esconder virtualmente el principal mensaje de Jesucristo al mundo, las buenas nuevas del inminente reino de Dios. Así que la mayoría de los que se consideran cristianos ni siquiera comprenden qué es el reino de Dios. Si quisiera eludir el plan de Satanás de mantenerlo en ignorancia, este episodio del Mundo de Mañana es para usted. Acompáñenos para responder a la pregunta que el diablo quiere que usted ignore. ¿Qué es el reino de Dios? Bienvenido al Mundo de Mañana, donde le ayudamos a que tenga sentido el mundo a través de la Biblia. Hoy vamos a explicar en términos claros y sencillos el reino de Dios, un misterio que hoy casi nadie comprende, incluidos los que se consideran cristianos. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Es un sentimiento en su corazón? ¿Es la iglesia o el conjunto de cristianos a lo largo de los siglos? ¿Se encuentra en el cielo? ¿Y por qué es un misterio? ¿Por qué hay tanta confusión sobre el reino de Dios en primer lugar? También le ofreceremos un recurso gratuito que explica por qué las iglesias de hoy están en tal confusión. Es titulado El falso cristianismo, un engaño satánico. Haga clic en la descripción debajo del video para obtener su copia gratis. En las iglesias tradicionales del mundo o en videos online, encontrará que todos predican acerca de Jesús, quién creen que Él era, la historia de su vida como ellos la entienden, los milagros que realizó, algunas de las cosas que dijo o hizo, y su crucifixión y resurrección. Todo parece tener sentido ya que Jesucristo es el Salvador de este mundo, y es a través de su sangre que nuestros pecados son perdonados. Pero debemos preguntarnos, ¿es el mensaje predicado por estas iglesias el mismo mensaje que predicó Jesús? Como veremos en un momento, Jesús no vino solo a hablar de sí mismo. El núcleo y centro del mensaje, la predicación y la enseñanza de Jesucristo se referían al reino de Dios. Esto podría sorprenderlo, porque hoy no escuchamos mucho sobre el reino de Dios, aunque es mencionado unas 150 veces en el Nuevo Testamento. Echemos un breve vistazo al ministerio de Cristo y sus discípulos y veámoslo por nuestra cuenta. En Marcos capítulo 1, leemos sobre el propio comienzo del ministerio de Cristo, justo después del encarcelamiento de Juan el Bautista. En los versículos 14 y 15, Marcos dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. De hecho, vea el enunciado de Jesús en Lucas. En el capítulo 4, Jesús hace una declaración muy explícita sobre su propósito y su misión, de por qué estuvo en la tierra en primer lugar. Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús nos dice que su propósito, la razón por la que fue enviado por Dios, era para predicar acerca del reino de Dios. El reino de Dios fue tan central en el mensaje de Jesús para nosotros, que nos dijo que buscar el reino de Dios debería ser el enfoque número 1 en nuestra vida. Leámoslo en Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese mismo capítulo de la Biblia contiene el famoso pasaje comúnmente llamado el Padre Nuestro. En esa oración modelo, Jesús menciona el reino de Dios 2 veces, al principio y al final. De hecho, los 4 evangelios están llenos de enseñanzas y parábolas de Jesús acerca del reino de Dios, tantos que no tenemos tiempo en este programa para leerlos todos. Pero en cambio vayamos a un pasaje en los Hechos que puede sorprenderle. Muchas personas no saben que la Biblia dice que Jesús pasó al menos 6 semanas con sus discípulos antes de ascender al cielo
donde está con su padre hasta que regrese. 6 semanas enseñándoles y preparándolos para su misión. ¿Y en qué se concentró durante ese tiempo? Hechos 1:3 nos dice que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así de importante era el tema para Jesucristo, y sus discípulos tomaron en serio su instrucción. Piense en el famoso apóstol Pablo. Hechos 14:22 lo muestra hablando de la dificultad de entrar al reino de Dios. Hechos 19:8 dice que pasó 3 meses en las sinagogas de los judíos, razonando y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. Hechos 20:25 lo muestra testificando a los cristianos en Éfeso que él había estado entre ellos predicando el reino de Dios. La lista continúa y continúa. Al final del libro de los Hechos encontramos a Pablo en estado de arresto domiciliario y recibiendo visitas. Hechos 28 versículos 30 y 31 nos dice lo que estaba haciendo allí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. El testimonio de la Biblia es unánime y ensordecedor. El mensaje de Jesucristo y el mensaje de su iglesia deben ser sobre el reino de Dios. Si el reino de Dios estaba en el centro del mensaje de Jesús, ¿por qué la mayoría de los que se consideran fieles cristianos no escuchan más sobre esto? ¿Por qué tantos ni siquiera saben qué es? Porque el cristianismo que vemos hoy a nuestro alrededor ha sido corrompido por el diablo e influenciado a ignorar o cambiar muchas verdades vitales e inspiradoras de Dios, incluida la verdad sobre el reino de Dios. Yo sé que puede sonar extraño, pero es la indefectible verdad. Hay una razón por la cual la cristiandad de hoy está desmenuzada en miles de pedazos, todas enseñando doctrinas y prácticas que difieren en mucho o en poco de la enseñanza bíblica. Satanás ha trabajado para corromper la cristiandad desde el principio. El hombre hace que la Biblia sea complicada y confusa, pero Dios no es autor de confusión. Cuando Dios habla claramente, ¿por qué no creerle a su palabra en lugar de agregar nuestras propias ideas a su enseñanza? Si queremos entender el reino de Dios, debemos considerar ¿qué hace que un reino sea un reino? Al buscar ese entendimiento claro y permitir que la Biblia responda a nuestras preguntas, podemos eludir la confusión del diablo para ver la hermosa y simple verdad. Cuando lo consideramos detenidamente, encontramos que hay 4 elementos que componen todo reino, incluido el reino de Dios: un rey, un territorio, leyes y sujetos. Al mirar en la Biblia con estos 4 elementos de un reino en mente, nos revela la respuesta a la pregunta de hoy y nos revelará el reino de Dios. Consideremos primero al rey. No es ninguna sorpresa que el rey del futuro reino de Dios sea Jesucristo. Él literalmente gobernará el mundo. Muchos se ponen sentimentales con las palabras de Isaías 9 en los versículos 6 y 7, pero rara vez se fijan en lo que dice. Leámoslo juntos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado o gobierno sobre su hombro. Piénselo un momento. ¿Entendió usted eso? El gobierno estará sobre su hombro. La primera parte del versículo no es una metáfora. ¿Por qué lo sería esta? Jesucristo nació para gobernar. Continuemos. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El rey David gobernó en Jerusalén sobre un reino verdadero,
Así también Cristo gobernará en Jerusalén sobre un reino verdadero, pero esta vez un reino sin fin. Él será exactamente como se le llama en Apocalipsis 19, versículo 16, Rey de reyes y Señor de señores. Pero no gobernará solo. Por ejemplo, Mateo 19, 28 nos dice que sus 12 apóstoles gobernarán bajo él, en el reino, juzgando a las 12 tribus de Israel. Incluso más que eso, todos los cristianos que han sufrido y luchado en este mundo para vencer el pecado y seguir los pasos de Jesucristo, también gobernarán directamente el mundo bajo Cristo. Tantos versículos hablan de este futuro. Daniel 7, versículos 18 y 27 hablan de la entrega del reino al pueblo de Dios. Apocalipsis 20, versículo 6, habla de los santos reinando con Cristo 1000 años. Vea 1 Corintios 6, versículo 2, donde Pablo habla del futuro reino de los cristianos glorificados muy claramente. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Juzgar al mundo, juzgar ángeles. ¡Qué increíble destino el de los verdaderos seguidores de Cristo! La recompensa de los salvos no es una casa de jubilación celestial, es gobernar el mundo de mañana en gloria bajo Jesucristo. Veamos el segundo elemento de un reino. El territorio. Los santos gobernarán el mundo bajo Cristo. Eso es en este mundo, no en el cielo o algún reino difuso en su corazón. Sé que es difícil desaprender algunas cosas, pero romper el engaño del diablo para aprender la verdad del mensaje de Jesús vale la pena. Y la verdad es clara para el que esté dispuesto a leer y creer en la Biblia. Los verdaderos cristianos pueden proclamar las claras palabras de Apocalipsis 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No puede ser más claro que eso. Los que siguen a Cristo ahora reinarán en la tierra. Y antes en Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27, Jesús nos anima. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro. Poder sobre las naciones significa autoridad en esta tierra. ¿Nos está mintiendo Jesús? ¿Está diciendo algo que no es verdad? Satanás quiere que usted crea eso. ¿Por qué la gente no puede confiar en lo que dice la Biblia? Hoy estamos describiendo el misterio del reino de Dios y lo hacemos simplemente creyendo en lo que dice la Biblia. En el último segmento vimos que los que siguen a Jesucristo ahora gobernarán el mundo junto a Él, lo que puede ser una sorpresa para muchos que esperaban que los cristianos murieran y fueran al cielo. Pero si lo piensa, la verdad del gobierno mundial de los santos ha estado enfrente suyo todo el tiempo en la Biblia. Incluso muchos ateos conocen la promesa de Jesús registrada en Mateo 5, versículo 5. Los mansos heredarán la tierra. Hay tantos versículos que no vimos por cuestión de tiempo, pero quiero preguntarle, ¿no están empezando a tener sentido para usted estos versículos? Jesús realmente quiso decir lo que dijo. Los mansos literalmente heredarán el planeta Tierra. Cuando eliminamos las ideas del diablo y aceptamos la pura verdad de la Biblia, todo se vuelve claro. Continuemos. Hemos cubierto los dos primeros elementos de todo reino, incluyendo el reino de Dios, un rey y un territorio. Veamos ahora el tercer elemento que todo reino posee, una lista de leyes. La Biblia es clara de principio a fin en que el futuro reino de Dios será gobernado por las leyes de Dios, plasmadas en los 10 mandamientos. Muchos pastores, predicadores y sacerdotes sinceros pero confundidos le dirán que Jesús de alguna manera abrogó los mandamientos de su Padre, pero esto no es así. Por ejemplo, usted mismo puede leer en Mateo 19, 16 al 17, cómo respondió Cristo cuando un joven se le acercó
y le preguntó cómo recibir la vida eterna. Jesús respondió: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Muchas profecías hablan del reino de Cristo en la tierra y de cómo la ley de Dios será la base de ese reino. Por ejemplo, Isaías 2, versículo 3 nos dice: porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. De hecho, si echamos un vistazo al total pasaje de Isaías 2, vemos el cuarto elemento que posee cada reino: los sujetos. Los sujetos del reino de Jesús integrarán el mundo entero. Leamos el pasaje completo comenzando en el versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Zacarías 14 dice que este reinado mundial tomará algún tiempo, ya que algunos se negarán al principio a ser súbditos de ese reino y sujetarse a las leyes de Dios, pero encontrarán que resistirse a ese nuevo gobierno mundial es más difícil de lo que imaginaban. Por ejemplo, cuando Jesucristo pida a todas las naciones del mundo que guarden la fiesta bíblica de los tabernáculos en Jerusalén, algunos aparentemente se resistirán. Zacarías registra que Cristo no tomará estos rechazos a la ligera. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Con el Rey de Reyes en control de la naturaleza, no pasará mucho tiempo antes de que todos se sometan, y verán que resistirse solo pospone las bendiciones que llegan al ceder ante un Dios amoroso. El resultado del reino de Jesús sobre el mundo entero y la gente del mundo será el tipo de mundo que siempre hemos deseado, un mundo de paz y prosperidad, como se registra en Isaías 2. Hablando de Cristo, juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entender completamente el misterio del reino de Dios y el rol que juega en la salvación, centro del verdadero evangelio de Jesucristo, ha cambiado más vidas de las que puedo contar. Y es solo el comienzo de un hermoso viaje de caminar plena y estrechamente con Dios. Hemos explicado la simple verdad del reino de Dios, que no se trata de vivir entre las nubes del cielo, ni un sentimiento en su corazón, ni la iglesia, sino que es un reino verdadero, con un rey, Jesucristo, gobernando un territorio, el planeta Tierra, poseyendo leyes, los 10 mandamientos y las leyes de Dios, y reinando sobre los sujetos, la gente y las naciones del mundo. No importa cuánto intente el diablo oscurecer esta verdad, está en el propio núcleo del mensaje que Jesucristo trajo a esta tierra. Jesús nos ha comisionado a predicar el reino de Dios, no solo un evangelio acerca de Jesús, o acerca de su persona, o acerca de su vida, sino el evangelio de Jesús. Y aquí en el mundo de mañana estamos dedicados a hacer eso. De hecho, usted puede ver la misión del mundo de mañana reflejada en la profecía de Cristo, registrada en Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este evangelio del reino, junto con el completo consejo de Dios que lo acompaña, es lo que intentamos transmitirle en el mundo de mañana, semana tras semana. El mundo que Jesucristo establecerá a su regreso
y que se extenderá cubriendo toda la tierra, será verdaderamente asombroso, más allá de la comprensión. Sus santos gobernarán con él durante 1000 años, reinando con poder y gloria junto a su Salvador, y enseñando al mundo todas las verdades que Satanás ha ocultado durante tanto tiempo, incluyendo el extraordinario propósito del hombre y el camino de la vida que verdaderamente lleva a la vida. Pero usted no tiene que esperar hasta el regreso de Jesucristo para comenzar a vivir los beneficios del reino de Dios. Usted puede comenzar a disfrutarlos hasta cierto punto en su vida ahora. Yo sé que hay personas en todo el mundo viendo este programa en este momento. Lo sé porque muchos de ustedes nos escriben cada semana y piden literatura o la visita de nuestros ministros. Dios está llamando a algunos que escuchan este mensaje hoy para que comprendan más de su verdad. Y si Dios lo está llamando, usted debe actuar. Usted puede comenzar una senda con Dios totalmente nueva ahora mismo. El Salmo 34:8 nos dice: «Gustad y ved que es bueno el Señor». Y usted puede comenzar hoy. Si algo en nuestros mensajes aquí en el mundo de mañana ha comenzado a llevarlo a ver que hay más en la Biblia de lo que se imaginaba, y que hay más en la forma de vida de Dios de lo que había imaginado, no dude en contactarnos. Puede encontrar un ministro en el sitio web elmundodemañana.org o comunicarse con una de las oficinas regionales que están en la revista que recibirá con la oferta de hoy. Si usted tiene preguntas, lo ayudaremos con las respuestas de Dios. Los que gobernarán con Jesucristo después de su regreso, haciendo de este planeta el paraíso hermoso y pacífico que Dios siempre quiso que fuera, serán los que aprenderán a dejar que Él gobierne sus vidas ahora. Aquellos que gobiernen con Él entonces serán aquellos que estén dispuestos a ser gobernados por Él ahora.